Atención. Muy bien, muy buenas noches. Entonces estamos nuevamente con un conversatorio Alter Economías, es el tercero en total. Seis. Em, esta noche tenemos preparado una experiencia de que se podía llamarlo una economía de recolección. El título, digo el título porque dentro de un ratito empezamos a ver un video de 28 minutos que se ha realizado hace como unos 5 o 6 años atrás. Yo estaba de alguna manera involucrado en la producción, por lo menos de dando pautas de que sería muy interesante de realizar, digamos, un documental sobre esto. Este video lo elaboró un equipo de profesionales. Hay una versión del mismo video también en alemán, pero en español es un poco más largo y un poco más detallado. Y el título es, bueno, el título que yo le he dado siempre al video es de qué desarrollo estamos hablando. Porque ustedes se van a dar cuenta de que al final hay como un choque de dos comprensiones de lo que puede ser desarrollo o bienestar, ¿cierto? Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Economía de recolección versus extractivismo y todo eso en la Amazonía de Bolivia. ¿Sí? Vamos a explorar entonces cómo el pueblo Tacana, un pueblo indígena, uno de los 36 pueblos indígenas que habitan el Estado plurinacional boliviano, cómo el pueblo Tacana enfrenta la amenaza del extractivismo en su territorio, defendiendo un modelo basado en la recolección y en el respeto a los ciclos de la naturaleza. Entonces, propongo que pónganse cómodos, veamos el video y posteriormente tenemos la posibilidad de emitir opinión, preguntar, hacer comentarios como tal. Con su permiso, vamos entonces a proceder de em, poner en función el video. ¿Está bien el audio? ¿Se escucha? Ok. Sí. La castaña para nosotros pues lo fundamental en esta región. No, la cosecha de la castaña para nosotros es un uso y costumbre. La castaña es parte es parte de la vida cultural del pueblo tacana. Para mí, digamos que no me causa a mí bastante emoción, ¿no? Porque ya tengo 60 años y de este recurso estoy viviendo hasta esta edad que tengo, ¿no? Es esto lo que nos sustenta a nosotros, ¿no? Todo el año, ¿no? Si no hacemos este trabajo cada año, nuestra economía, bueno, no tenemos, ¿no? Termina esto y ya no hay trabajo de aquí. La Amazonía boliviana, cerca de la frontera con el Perú.
Estamos en camino a Las Mercedes, una de las 4 comunidades del pueblo Tacana ubicados en el territorio comunitario de origen Tacana II. Cerca de 300 personas viven en esta comunidad. Es una vida pacífica, en armonía con la naturaleza. En la mañana, don Edgar y sus compañeros se encuentran en el pueblo. Es la época de la recolección de la castaña. Los tacanas viven de este producto. Lo colectan en su territorio, en la selva de la Amazonía boliviana. Nosotros estamos alistándonos para salir al monte a castañar, ¿no? Todos los días nosotros salimos a las 8, 7 de la mañana al monte para traer la castaña. Entonces ahorita estamos esperando que don Lorenzo está afilando su machete, ¿no? Para salir juntos. Somos 3 compañeros que estamos saliendo, entonces estamos muy atrasados. Los tacanas tienen un vínculo muy fuerte con su territorio. Los animales y las plantas del bosque forman la base de vida de los indígenas. Desde hace cientos de años, ellos aprovechan los recursos naturales del bosque de una manera sostenible. Los tacanas se mueven con mucha facilidad en la selva, usan las plantas medicinales para curar sus enfermedades y tienen muchos otros conocimientos muy valiosos. Vamos con bolo, ¿no? No, es agua. El agua aquí. Ya va. En el monte cuando la gente tacana sale a hacer la recolección, a cazar o lo que fuera, y no encuentran agua fresca para beber, algún curiche, algún arroyo, entonces una opción muy saludable es cortar este bejuco, poner de esta forma y, como han visto, sale agua para la sed. Los árboles de castaña son plantas silvestres del bosque. Crecen de manera dispersa. A veces hay cientos de metros de distancia entre los árboles. En total, los tacanas tienen más de 57.000 árboles en su territorio, los que aprovechan y cuidan. Tienen sendas todas las plantas, entonces nosotros vamos por las sendas de planta en planta, entonces hasta la última planta conocemos todas porque están con senda y están con placas, están numeradas las plantas. Sí, tiene un plan de manejo, entonces todo tiene una plaquita con números, entonces por eso conocemos, ¿no? ¿Saben? En la época de la cosecha, entre diciembre y abril, los tacanas recolectan las castañas en la selva. Los cocos de castañas caen de los árboles. Es un trabajo duro recolectarlos. Ya, no ha dado mucho, ¿no? Entre los recursos principalmente es la castaña. Este árbol es un árbol de castaña, de donde caen los frutos ahí, los cocos, ellos recolectan. Este es un árbol que nace libremente en el monte, tiene muchísimos años de vida, dicen que por ahí llega hasta 500 o 1000 años. Entonces ellos lo único que hacen es recolectar estos cocos como están viendo ahí, hacerle el proceso ahí para posteriormente venderlo hacia afuera y de donde generan sus recursos. Entonces ellos no hacen otra actividad más agresiva o depredadora acá en el monte. Cada coco contiene entre 20 y 30 almendras. Estos son recolectados en sacos y transportados hacia el pueblo. La recolección de la castaña constituye la fuente de ingresos más importante de los tacanas. Pero no todos los años la cosecha es igual. Estamos aquí en una planta, hemos llegado a esta planta, que es un árbol. Hemos encontrado unos cuantos cocos, ¿no? Aquí hay como unos
50 cocos. No es lo que ha fruteado esta planta, ¿no? O sea, este año no ha sido bien la producción de la castaña, muy poco, ¿no? No sé, por la sequía no ha dado la castaña, entonces vamos a castañar, hacemos nuestra carga así de a poquito, vamos a una planta, otra planta y tenemos que juntar como unas 10 plantas, así de este bollito, para poder hacer una bolsa, ¿no? Entonces tenemos que andar harto, ¿no? Pero no hay que más hacer, no es la naturaleza, ¿no? No se puede hacer más otra cosa, ¿no? Los tacanas quieren mantener su autonomía como pueblo indígena. Están abiertos a integrar cambios en su estilo de vida, pero al mismo tiempo mantienen sus usos y costumbres y defienden sus valores y principios. Nosotros los tacanas de ahí partimos porque somos solidarios, queremos la igualdad para todos, no hay egoísmo. Es muy tranquilo, ustedes pueden apreciar que no hay problemas, no hay robo, no hay maldades, no hay asesinatos, violaciones, nada de eso no hay aquí. Uno vive tan libre y tranquilo, al igual que nuestros animales. Hay un colegio en el pueblo. De esta manera, los alumnos no tienen que salir de la comunidad para estudiar. El Estado paga los sueldos de los profesores, pero los tacanas tuvieron que construir las aulas con sus propios recursos. No, es necesario. Foto. Sí. Así. Foto. Como pueblo indígena, los tacanas sienten que el Estado es ajeno a sus intereses. No tenemos esa cooperación casi mayormente sobre nuestros municipios y más que todo el gobierno un poco descuidado de nosotros. La pesca y la caza forman parte de las rutinas diarias de los tacanas. Entre los alimentos más importantes están el plátano, el arroz, el pescado y los animales silvestres de la selva. La recolección de la castaña les da un ingreso que cubre los mayores gastos durante el resto del año. Doña Ediline está contenta con su vida en la comunidad, lejos de los centros urbanos. No, uno tiene que tranquilizarse, ¿no? Y vivir con lo que Dios le da, ¿no? Principalmente con la salud sana, con la que Dios le da a uno. A veces enfermo, pero ahí uno va. El remedio solo es Dios, porque nosotros no tenemos recursos para ir a hacernos curar más allá, ¿no? Hace 2 años se presentó una grave amenaza para la vida pacífica de los tacanas. El Estado boliviano encargó a una empresa china a realizar trabajos de exploración de gas y petróleo en el territorio de este pueblo indígena. Más de 20.000 perforaciones de una profundidad de 9 a 15 metros cada una y el uso de cerca de 200 toneladas de explosivos causaron un impacto grave al medio ambiente, a los acuíferos y a las plantas. Las detonaciones fueron realizadas en líneas sísmicas que cubren una distancia de más de 1.000 kilómetros. En cada 50 metros hubo un punto de detonación. Si los resultados de la exploración confirman que sí hay gas o petróleo debajo de la tierra, la base de vida de los tacanas está en peligro.
La posición de la gente de este territorio, cuando escucharon de que esta área estaba involucrada en un proyecto de exploración hidrocarburífera, la gente con la poca información que tenía, ellos no quisieron. Pero por la coyuntura política, que era muy desfavorable, el movimiento indígena en Bolivia tuvo complicaciones muy fuertes, estaba dividido, entonces la organización de acá no tenía a dónde recurrir para defender sus derechos o su posición. Una de las salidas viables o que podía mantener el control de ellos, de la organización hacia su pueblo y de su territorio, era abrirse a hablar con, en este caso, el Ministerio de Hidrocarburos, quien realiza la consulta, ¿no? Mario Paniagua, de la organización no gubernamental Fundación Tierra, apoya a los tacanas en las negociaciones con la empresa y el gobierno boliviano. Las 4 comunidades se reúnen cada mes para hablar de su situación. Frente a la exploración, los tacanas decidieron no oponerse a este proyecto, sino más bien negociar acuerdos concretos con la empresa y el Estado, de tal manera que garanticen la protección de su base de vida, sobre todo los árboles de castaña. Ha pasado la fase de la exploración, pero los tacanas están constatando que la empresa no ha cumplido con los acuerdos. Bueno, estoy acá nuevamente para conversar sobre el tema que estamos tratando, que es de hidrocarburos. La prospección sísmica llegó a su etapa final, pero con mucho desajuste, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchos incumplimientos a los convenios, a los acuerdos firmados entre instituciones, empresas, viceministerio de gobierno y todas esas situaciones que no se han dado cumplimiento en su totalidad. Y es importante, hermano, de que todos nosotros, así como al principio de la consulta empezó con nosotros, así tenemos que terminar también al finalizar este proyecto sabiendo cómo nos está dejando nuestro territorio, ¿no? Campo, agradecerle también a los compañeros que han acompañado, me han acompañado a hacer un recorrido sobre las líneas y ver si en realidad estaban cumpliendo. Y hemos encontrado un montón de dificultades, ¿no?, que no estaban cumpliendo. En el proceso de negociación, los tacanas habían logrado varios acuerdos importantes con la empresa de hidrocarburos y el Estado. Un acuerdo fue que la distancia entre los puntos de tiro y los árboles de castaña debía ser de 65 metros. Pero la empresa, una vez firmados los convenios, redujo esta distancia a 40 metros. Otro acuerdo fue que los tacanas podían acompañar los trabajos de exploración. Cada patrulla del proyecto de exploración sísmica o cada grupo que entra a trabajar en las diferentes etapas del proyecto al territorio, pues tenían que entrar con 2 monitores, los hemos denominado socioambientales. En el proceso, los tacanas tuvieron que adquirir los conocimientos técnicos para poder realizar un control eficaz. Formaron un grupo de 60 monitores socioambientales, hombres y mujeres, que vigilaban el cumplimiento de los acuerdos. Que de la castaña el objetivo fue los 40 metros, de la castaña al punto de tiro, de los arroyos 100 metros, Curichi 50, o sea que siempre y cuando haciendo respetar nuestros parámetros ambientales, ¿no? Un consejo de tacana para profesionales como ellos son, que cumplan los acuerdos que ellos hacen, que lo firmen con la mano pero que no lo borren con el codo, porque es lo que ellos han hecho, firmaban con la mano y lo borraban con el codo.
O sea que lo que ellos hablaban nunca lo cumplían. Creen que nosotros vivimos en la TCO, somos tacana, piensan que somos sonsos, no somos burros, no somos estudiados y piensan que nosotros nos vamos a dejar engañar, pero no, nosotros vivimos y no somos profesionales, pero somos profesionales para proteger nuestra tierra, nuestra TCO. Aunque Bolivia ha firmado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros convenios internacionales, estos derechos en la práctica son subordinados a los intereses económicos. Queremos saber del gobierno boliviano, ¿cómo es que esto es posible? Viajamos a La Paz para hablar con representantes del Estado y de la empresa estatal YPFB. Los tacanas, por su lado, ya no creen que el gobierno boliviano es el representante de sus intereses y garante de sus derechos. Cuando entraron con un proyecto que amenaza esta forma de vida, lo que yo pude percibir en los tacanas, que ellos temen a este gobierno. No hay una conversación, no hay una confianza en sus autoridades que pudieran cuidar de ellos, de sus formas de vida, del territorio donde se desarrollan. Hay temor. Por tanto, ellos buscan protegerse en la medida de lo posible, pero de una forma casi obligada. No tienen otra salida. Los tacanas no son el único pueblo indígena que está descontento con el gobierno de Evo Morales. Muchos indígenas pensaban que el presidente era uno de ellos, que iba a respetar y defender sus derechos, pero muchos han quedado decepcionados. La gente indígena tenía mucha expectativa cuando él fue elegido en sus primeros años de gobierno, ¿no? Pero no hay una respuesta como tal. Hace varias semanas, el pueblo tacana había solicitado que la empresa estatal de hidrocarburos YPFB nos conceda una entrevista sobre la exploración de gas en la Amazonía. Sin embargo, pocas horas antes de darse la entrevista, la empresa la canceló bajo pretextos poco convincentes. ¿O qué cosa es que lleva a decirnos que la reunión no se puede realizar porque está viajando la persona que tiene esta información? Una empresa tan grande como YPFB, es por demás increíble que solo una persona pueda dar información de la experiencia que YPFB ha tenido en la TCO. Entonces eso para nosotros realmente demuestra que no hay un respeto hacia los pueblos. Si ellos no querían dar la entrevista, tenían todo el tiempo para decir no vamos a dar una entrevista, no nos sentimos cómodos, etcétera, etcétera, pero no hacernos venir acá, gastar los pocos recursos que la TCO dispone y no tener este producto. De vuelta en la Amazonía. Al lado de la amenaza por la explotación de materias primas, los tacanas están preocupados por la baja de la cosecha de castañas este año. En vez de recolectar alrededor de 120 sacos, este año Edgar ha recolectado solamente la mitad. Los tacanas llevan su producto en bote por el río Madre de Dios hasta Chivé, el centro poblado más cercano. Normalmente esta es la producción que nos da para todo, para sobrevivir sobre todo el año, ¿no? Porque no hay más otro trabajo o algún proyecto que podamos después de la zafra iniciar nuevamente otros trabajos. Los sacos son cargados en camiones y llevados a Cobija, la capital del departamento de Pando. Allí se encuentra una de las empresas más grandes para la comercialización de castañas. Edgar García y Mario Paniagua quieren conocer el proceso y hablar con el gerente de la empresa sobre posibles proyectos de cooperación. Bolivia es el mayor productor de castañas en el mundo.
y un 12% de la producción boliviana son exportados desde esta empresa. Para el gerente de la empresa, el hecho que la castaña sea un producto totalmente natural y ecológico es un buen argumento para una venta lucrativa. Los pueblos indígenas sí juegan un rol importante porque son los más asiduos y esmerados defensores del bosque. Entonces, en la medida en que ellos tienen un ingreso por la castaña, van a tener motivos para defender el bosque. Es gente que vive todo el año allí, no es gente que va solamente para la cosecha. Por lo tanto, la gente indígena es la que mejor conserva el bosque. Más de 380 personas trabajan en la planta. Aquí las castañas de los Tacana se convierten en un producto del mercado económico global. Entre los principales compradores del producto son los Estados Unidos y Europa. Los alimentos naturales de la Amazonía boliviana son un producto muy apreciado en los mercados internacionales. Ahora vamos a hacer el paquetón. Esto lo pone a pensar a Edgar, quien ha recolectado la castaña en la selva con el sudor de su frente. Con todo esto que he visto ahora, voy a informar a todas las comunidades que forman la TCO para que podamos acopiar nuestra producción y tratar de poder venderle aquí a esta empresa para tener un precio más justo, ¿no? La base de la vida de los tacanas, sus ingresos, una naturaleza intacta, todo esto está en juego si el gobierno boliviano decide explotar materias primas en la región. Y encima de todo, durante la exploración, se encontraron huellas de un pueblo indígena no contactado que aparentemente vive en este territorio. Sobre los derechos de los pueblos en estado de aislamiento, hay derechos internacionales a los cuales está adscrito el Estado boliviano. Entonces, si se encuentran estos indicios, y especialmente si hay proyectos como el de hidrocarburos, las personas que encontraron esto tendrían que abandonar el área, porque estos señores en estado de aislamiento, presumiblemente ellos no tengan defensas, como nosotros las tenemos, a las enfermedades o bacterias que para nosotros de pronto no son problema, pero para ellos puede significar un asunto muy grave, y hay datos que ellos se contagiaron con una serie de estas bacterias o enfermedades y perdieron la vida, ¿no? Entonces, por eso es, si se encuentra, ellos tienen que salir. Pero los trabajadores de la empresa no se retiraron de la zona. El informe de YPFB ante estos indicios dice que ellos salieron del área, pero nosotros tenemos muchas dudas que ellos no abandonaron el área. Hay reportes que ellos evidentemente cuando han encontrado salieron, pero el tiempo que abandonaron el área ellos regresaron a continuar con su trabajo. Es por eso que la organización no gubernamental CEGIS de Santa Cruz hace recordar al gobierno boliviano sus obligaciones frente a los pueblos indígenas. A solicitud de la organización Tacana, hemos decidido presentar por el riesgo de la vida de estos pueblos un caso, una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud afortunadamente ha sido respondida de manera rápida por la CIDH, ¿no? Y ha solicitado al Estado una respuesta que le provea de información sobre lo que está ocurriendo en el norte de La Paz con estas poblaciones. La CIDH pronto nos hará conocer cuáles son o las respuestas, o si hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de parte del Estado.
el discurso de defensa de la madre tierra, todos son discursos internacionales para los foros. Pero en el plano de las políticas locales es todo lo contrario. Estamos frente a un gobierno con políticas absolutamente contrarias a los pueblos indígenas, a la defensa de la madre tierra, a los recursos naturales. Estamos realmente en serio riesgo de contaminación del agua y de otros recursos que son acciones irreversibles que ningún gobierno antes lo había hecho de esa manera, ¿no? Entonces, lamentablemente, es triste decirlo, pero esa es la realidad. Muy bien, eso ha sido el video, lo hemos visto ahora y como se dan cuenta, es un encuentro de lógicas completamente distintas a lo que se refiere a un desarrollo, si vale el término de utilizar ese término, una economía basada en la recolección y una convivencia armoniosa con la naturaleza, garantizando el bienestar de un pueblo indígena versus una lógica económica agresiva, extractivista, justificada, en este caso no de empresas transnacionales, sino del mismo Estado eh, boliviano. Em, Justificando de que si el Estado no aprovecha y explota los recursos hidrocarburíferos, en este caso el gas, el Estado no tuviera suficientes recursos para atender sus diferentes bonos em, sociales. ¿Ya? Bueno, les propongo de que preguntemos a, digamos, los, entre comillas, los invitados especiales, en este caso a Miguel Fajardo, a Tania Ricaldi y a David Casero, para posteriormente ampliar la rueda para que los y las demás hagan también sus respectivos comentarios o preguntas como tal. Entonces, en ese sentido, le invitamos primero a Miguel. Miguel Fajardo, buenas noches. Miguel, llegaste un poco más tarde, pero yo ya sabía, tú habías anunciado para emitir tu opinión sobre lo que acabamos de ver entre los tacanos por un lado y el desarrollo occidental extractivista. Adelante, Miguel. Muy buenas noches. No sé si la conexión está buena o no. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Muy buenas noches para todas, para todos. Y claro, digamos que en este momento de la historia, como ya se ha señalado y como eh, los protagonistas de las transformaciones sociales lo han señalado, estamos en un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión está dado por la búsqueda de alternativas antisistémicas desde el punto de vista económico y no solamente de alternativas a lo que ya estamos haciendo. Es decir, se trata ya de una transformación un poco más profunda. Como señalaba el líder de la organización que acabamos de ver, pues hay muchos discursos sobre el tapete. Hay muchos discursos de los estados, hay muchos discursos de las corporaciones, hay muchos discursos de los dirigentes políticos, pero las acciones continúan, parece ser, siguen siendo las mismas. Entonces aquí se impone un trabajo, que es el trabajo de dos trabajos que con Jorge hemos comentado en diferentes escenarios, en diferentes espacios.
Es un trabajo de resistencia. Justamente hoy estaba en una reunión de esas, del trabajo por el agua, de organizar un nuevo grito por el agua, porque las personas, las empresas extractivistas no tienen misericordia ni con la naturaleza ni con las personas. A ellos les interesa la mercancía y nada más que la mercancía y todo aquello que pueda generar acumulación de riqueza. Entonces, en este momento estamos preparando 10 municipalidades justamente para hacer esa actividad y de, de buscar nuevas formas de convencer no solamente a los gobiernos, sino convencernos nosotros mismos y convencer a la población en general que haga prácticas que sean de resistencia, prácticas que sean de construcción de una nueva forma de relacionamiento. Y esta nueva forma de relacionamiento pasa por lo que en Colombia eh, se ha denominado, no con se ha denominado más desde el punto de vista político y tal vez menos desde el punto de vista práctico, pero sí con toda claridad se ha dicho que es necesario hacer una gestión territorial de la vida humana y una gestión territorial de todos los ecosistemas de vida que hay en la naturaleza. Y esa gobernanza en parte nos corresponde a nosotros y en parte a la naturaleza. La naturaleza misma tiene las capacidades de equilibrarse, de relacionarse, si la dejamos que ella haga lo suyo. Entonces, aquí hay una hipótesis de trabajo. Tenemos que hacer una calidad de vida, una calidad de vida en cada territorio, pero esa calidad de vida no se refiere exclusivamente a la vida humana. La calidad de vida es la vida del bosque, la vida del agua, la vida de las semillas, entre otras cosas. Las semillas que nos han ligado nuestros ancestros y que nos han enseñado cómo convertirlas en alimentos nutritivos. Entonces aquí la vida no es la vida humana la que está en juego, sino es toda la vida de la humanidad y de la vida natural, digamos, bueno, nosotros somos naturaleza, ¿no? La vida de la naturaleza, más que todo, es la que está en juego. Y, y justamente es el extractivismo el que pareciera que no da tregua en ninguna parte. Ahora, todos estos días, hay resistencia, por ejemplo, aquí en Colombia, en Mocoa, por la acción del cobre. Aquí cerca a donde yo vivo, la lucha es por impedir que haya concesiones de explotación de oro en una serranía, que es el Cerro de Santurbán, que está, digamos, que almacena bastante oro, y más al sur del departamento, el problema es el carbón, el extractivismo del carbón. Y todos estos metales, estos elementos que tiene la naturaleza, al extraerlos sin sin ningún cuidado, sin una ética cuidadosa, pues se está produciendo desastres a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso, incluso algunos se atreven a decir que no se trata de ponerle otro nombre al desarrollo, sino decir, no queremos más desarrollo, es decir, no queremos más un desarrollo tal como el que tenemos en este momento, basado en esos principios básicos, que es la producción sin límites, la acumulación sin límites y el consumo sin límites. Ojalá que a través de distintas formas de economía, por fortuna, ya hay personas que han sistematizado nuevas formas de economía, la economía del cuidado, la economía de los comunes, la economía,
la bioeconomía, como seguramente se referirá Tania, pues todas estas respuestas a- son respuestas a este modelo depredador, a este modelo basado en la acumulación y en el crecimiento permanente. Yo dejaría ahí, Jorge, muchísimas gracias por el espacio y voy a estar aquí pendiente de la conversación. Muchas gracias, Miguel. Te hemos escuchado muy bien. Le pasamos la palabra, invitamos a Tania Ricaldi, del CESU, de la UMS, la Universidad Pública en Cochabamba y el Centro de Estudios Superiores. Tania, buenas noches, adelante. Buenas noches, querido Jorge. Buenas noches a todos quienes nos escuchan, están participando en este conversatorio. Bueno, realmente yo creo que es una invitación a la reconexión con la naturaleza, ¿no? Este video nos muestra cómo es posible generar estas reconexiones, generar economía y esto nos permite además el cuidado, el respeto a la vida, que es lo que significa el bosque, ¿no? Me gusta mucho en el video cuando nos hablan el bosque, la cultura y la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos perdido en esta lógica desarrollista de extractivismo, ¿no? Perdemos de vista que el territorio, estos bienes comunes, como es el bosque, estos bienes que nos dota la naturaleza, son en realidad lo que nos permite, son el soporte material que permite la vida, que cuida la vida y que permite la reproducción de la vida, ¿no? Y creo que con este video nos muestra cómo estos territorios, estas culturas, estos pueblos están aprovechando estos bienes que la naturaleza les brinda, pero sin atentar contra la naturaleza, ¿no? Creo que es un aspecto central el entender que también en la recolección estamos comprendiendo cómo es posible desarrollar economía, ¿no? Y estas economías transformadoras, lo que hoy se habla de esas economías transformadoras, estas altereconomías, esas nuevas economías, en realidad es volver a lo que son estas prácticas de vida conectados con la naturaleza y que permite también que estas comunidades, pero que también permitiría que las comunidades que hoy conforman las sociedades puedan realmente mantener una forma de vida que sea amigable con la naturaleza, ¿no? Esta conexión se ha perdido y creo que estas reconexiones son fundamentales para poder entablar realmente lo que es la construcción de estas alternativas o de estas economías transformadoras. Otro aspecto que es muy importante en este video y lo que nos plantea, el mensaje que nos da, es que se confronta en realidad esta visión de vida frente a lo que es el reduccionismo del desarrollo que se expresa hoy en el extractivismo, ¿no? El extractivismo en sus distintas formas que estamos viviendo hoy en los territorios y que hoy somos también víctimas de toda esta lógica extractivista que se está traduciendo en la crisis que hoy estamos viviendo a nivel planetario, pero que están viviendo con mucha más fuerza los territorios, ¿no? Que es muy central el visibilizarlo para poder realmente comprender y atacar cuáles son las causas reales, ¿no? Otro aspecto central que nos plantea también el video es esta presión que se siente desde lo que es la lógica extractivista sobre la vida de los territorios, ¿no? Hay una presión constante que está afectando los medios y los sistemas de vida de las comunidades y que muchas veces se invisibiliza por simplemente mostrar los supuestos beneficios de este desarrollismo, pero que en el fondo lo que nos está generando más bien son impactos perversos y está llevando a la generación de estos territorios, de estas poblaciones de sacrificio que vemos en el día a día que se están generando en estas comunidades. La Amazonía boliviana y la Amazonía en general es un ejemplo de todas estas, precisamente de todas estas acciones de depredación que se están generando sin considerar estos soportes
que son centrales para el mantenimiento de la vida, ¿no? Y estos aprendizajes que surgen desde estas economías, donde la recolección se convierte hoy también en una alternativa económica que muchas veces no se la toma en cuenta y que sí está cuando hablamos de la economía. Si nos remontamos a lo que son los inicios de la economía, la recolección era parte de estas economías que que eran capaces de generar en realidad las bases y los soportes de vida de las sociedades, ¿no? Y que hoy no está considerada como parte de lo que es también la generación de esta riqueza, entre comillas, que permite además la reproducción, el mantenimiento, el cuidado. Creo que esta es una expresión, este ejemplo que se nos presenta con la recolección del pueblo Tacana, es un ejemplo de estas distintas economías que estamos hoy poniendo, recuperando y proponiendo en términos de lo que son las economías transformadoras. Es un ejemplo de economía para la vida, porque permite el generar economía, pero al mismo tiempo mantener, cuidar, proteger y realzar lo que es la vida en el bosque. Pero también tiene que ver con lo que es la economía del cuidado. Cuidar la naturaleza es cuidar nuestras propias vidas, es cuidar la posibilidad de mantenimiento de la vida. Y tiene que ver también con el cuidado, que significa el atender las necesidades que tienen las comunidades, los territorios, pero también a partir del reconocimiento de la importancia que asume el territorio, la naturaleza, los bienes comunes que lo soportan, para poder permitir realmente el que estas comunidades puedan mantenerse, ¿no? Pero tiene que ver también con todo lo que es esta lógica de decrecimiento, ¿no? Es fundamental el pensar que no es solamente el desarrollo, el crecimiento ilimitado el que sin duda no nos va a llevar a la posibilidad de mantener lo que es la vida a nivel planetario, ¿no? Lo que estamos haciendo es mostrar que no es necesario acumular, es necesario vivir, y es necesario vivir con lo que la naturaleza nos da para satisfacer esas necesidades. Eso, si lo amplificamos a lo que son las sociedades hoy, nos está dando un aprendizaje central, en el sentido de que tenemos que aprender a vivir con los bienes que nos dota la naturaleza, pero sin atentar contra la posibilidad de la reproducción, del mantenimiento, del cuidado de la vida, que es la naturaleza, ¿no? Creo que en este escenario de las prácticas extractivistas, que no solamente en el caso de Bolivia, no solamente en el caso de la Amazonía boliviana, sino a nivel global, en todo el sur global, pero también en el norte, hay toda una lógica extractiva que fomenta más bien el extractivismo y que hace que el extractivismo sea la justificación para seguir alcanzando o el intentar lograr estas lógicas desarrollistas, que en realidad lo que está llevando es a una crisis a nivel global, ¿no? Esta crisis que estamos enfrentando, estas alteraciones que se está dando y que está convirtiéndose en un círculo vicioso, ¿no? Cuando hablamos de la amenaza de la reducción, nos hablaba en el video que está reduciendo la producción de castaña. Hay estudios que muestran que la castaña ha reducido en términos de producción hasta el 70% de la producción, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las causas están vinculadas con la deforestación, obviamente los incendios, todo el despojo que se está haciendo del recurso del bosque, pero también tiene que ver con el cambio climático, y el extractivismo exacerba todas estas causas que están generando en realidad los impactos sobre el bosque y los impactos sobre los territorios, sobre los medios de vida y sobre lo que son los sistemas de vida de las comunidades, ¿no? Entonces, es realmente un círculo vicioso que está generando esta lógica en la que estamos, y que el desarrollismo, el extractivismo es lo que nos está impulsando a esto. Un elemento que también creo que es importante, y con eso termino, es este desencantamiento que también se nos muestra en el video en relación a lo que la falta de apoyo, la falta de presencia también de políticas realmente que permitan que estas comunidades puedan lograr el satisfacer sus necesidades a partir de lo que es la visibilización, pero también el fortalecimiento de lo que son estas prácticas de vida que tienen las comunidades. Nuestra relación bosque, cultura y vida debe traducirse también e internalizarse dentro de lo que son las políticas públicas, que permita
realmente que estas políticas vayan a fomentar y a recuperar lo que es esta conexión, esta conectividad que debemos nuevamente recuperarla en relación con lo que es la naturaleza, ¿no? Planificación y gestión vinculada con estas conectividades del bosque, la cultura, la vida, los territorios, las comunidades, que creo que es fundamental y que nos hemos olvidado de esos componentes que son centrales para poder realmente construir economías transformadoras y para marcar rutas distintas que nos puedan permitir el cuidado y el soporte de la vida. Tania, muchísimas gracias. Le pasamos la palabra a David Caicedo, economista, a la cabeza de una experiencia cooperativizada muy interesante. David, cuéntanos un poco cuál es tu lectura de la experiencia que hemos visto del pueblo Tacana y de sus problemas de enfrentarse con esta modernidad amenazante. Ujú. Gracias, Jorge, y también pues a Tania y a Miguel, pues muy de acuerdo con lo que ellos ya han dicho. Pues el video también digamos que me generó muchas ideas de las que pues ellos ya hablaron, pero principalmente me quedo con pues lo que ahorita que mencionó Tania, pues digamos como de la desconexión que tenemos en general, digamos, entre ser humano y naturaleza, ¿no? Y pues de cómo realmente ahorita se demuestra, y pues pese a que entiendo que el video tiene ya sus años, sigue siendo vigente porque estamos todavía como requiriendo una reconexión de bosque, como decía, bosque, cultura y vida, ¿no es cierto? Y también, como decía Miguel, ahorita es como una oportunidad ahorita, pues digamos que para tener toda una amalgama, digamos, de economías alternativas y digamos de cosmovisiones para enfrentar esta crisis, ¿no? O sea, digamos que hay muchas opiniones al respecto, pero pues yo me quedo con la de unos teóricos que se llaman economistas del desarrollo desigual, entre ellos Ulrich Brand, profesor de la Universidad de Viena, explica que básicamente la crisis del capitalismo, el modelo, digamos que global, entre el cual obviamente está el extractivismo, pues está llegando a una especie de punto de agotamiento y pues este punto, digamos que sí, lo tratan de solucionar con muchas otras alternativas dentro del sistema, llámese energía, digamos que renovable, otras, digamos que formas de tecnología que traten de abordar los problemas y la crisis que está creando el sistema, pero de todas formas, digamos que sí hay un buen espacio para que nosotros entremos pues como con propuestas alternativas y sobre todo yo le llamaría incluso ontologías o formas, digamos, de ver la vida y la naturaleza distintas. Entonces, en esa medida, pues yo quería proponer, digamos que dos cosas, digamos que me incitó el video, ¿no? Respecto a qué se podría hacer, digamos que en medio de este desafío, cuando el modelo extractivista, pues no solo amenaza, digamos que la existencia, digamos, de un pueblo indígena como los Tacana, sino además, pues atenta contra la naturaleza misma, ¿no? Entonces, pues yo igualmente me identifico, así como todos, supongo acá con, pues el discurso de que, pues hay que recuperar nuevamente la conexión con la madre naturaleza, pero entonces me pregunto cómo podemos llevar esto a la práctica, ¿no? Es decir, cómo podemos entonces evitar que el extractivismo nos gane la batalla, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí entraría una, digamos que de las opciones, y es, quería mencionar, por ejemplo, el caso de Ecuador como experimento legal en donde la naturaleza adquiere derechos, como un caso de experimento legal de derechos de la naturaleza, es donde básicamente la naturaleza entra a ser sujeto de derechos. Y digamos que eso es una noción jurídica en donde no solamente entonces como que el argumento en el caso, por ejemplo, de Bolivia sería que se amenaza la existencia o digamos que los medios de vida o de subsistencia de la comunidad indígena, sino también se atenta directamente contra los derechos, usando por ejemplo el discurso en Ecuador de la Pachamama. Y esto tiene validez vinculante, es decir, si no se le puede, digamos que ganar la guerra diciendo que se amenaza pues, la subsistencia, los medios de subsistencia de un pueblo, de pronto sí, en el caso de Bolivia, que si no estoy mal, sí han habido avances, pero no se ha declarado, digamos que o si se la declara en la Constitución, pues no se ve, digamos que en la parte judicial como una defensa auténtica de los derechos de la naturaleza, que esta pueda ser la alternativa. Hay casos en Ecuador que si bien no representan, digamos que un avance general, sí pueden dar como un ejemplo de cómo esto puede materializarse. Por ejemplo, en Esmeraldas, en Ecuador, si no estoy mal, en 2014 hubo un proceso de una minería que pues fue denunciado por habitantes de la comunidad, entre indígenas y campesinos, y la demanda la gana, la Corte Constitucional declara efectivamente que se violaron los derechos de la madre naturaleza o de la Pachamama y se frena no solamente la construcción de la minera, sino se propone y se ejecuta destrucción de propiedad privada porque atentaba contra los derechos de la madre naturaleza. O sea, ese nivel, digamos que de avance. Obviamente ustedes pueden decir que es un caso aislado y efectivamente porque hay otros casos en Ecuador en donde pues no fue favorable el resultado,
pero digo, es como considerar de pronto ese tipo de experimentos legales, ya que también te mencioné en políticas públicas, como ya implicaría un avance también a nivel constitucional, es donde la madre naturaleza nuevamente entre, como digo, en una dinámica de sujeto de derechos, que aquí en Colombia tampoco existe. Se han hecho, por ejemplo, casos como al Riva Trato, que se le ha declarado como, digamos que también un sujeto, digamos, con capacidad, digamos, de ejercer una especie de defensa legal, no es tampoco un enfoque generalizado. Entonces digo yo, si se puede tal vez generalizar ese discurso y lograr, digamos, que llevar dentro del sistema a que nos defienda, pues sería fantástico, ¿no? Eso sería una. Otro, por ejemplo, está el caso de derechos de propiedad intelectual de comunidades tradicionales en Nueva Zelanda, en donde los maorí, de hecho, usaron esta herramienta que, hecho, obviamente es una herramienta totalmente dentro del sistema capitalista, porque se ha usado para proteger propiedad privada. Se usó al contrario para proteger derechos colectivos de indígenas, argumentando, por ejemplo, que ellos tienen una relación específica con ciertas plantas. En este caso, por ejemplo, podría ser ¿cómo se dice? Específicamente entre los árboles, los castaños y la comunidad los tacana. Y con base en esto, entonces, se protege y se establece una especie de propiedad intelectual en cuanto al conocimiento que tienen las personas y la madre naturaleza, y cualquier tipo de acción que violente este sistema, pues atenta contra la propiedad intelectual, y ahí digamos que habría una forma de bloquear, digamos que dentro del sistema ese tipo de acciones. En Nueva Zelanda lo lograron. Ahí obviamente, nuevamente, o sea, no es que sea una victoria completa, pero es, digamos que un avance, porque digamos, hay unas plantas que se llaman dastaonga, en donde ellos efectivamente han logrado evitar que les, por ejemplo, patenten desde empresas extranjeras, digamos que variedades de esa planta, que luego les impedirían a ellos subsistir a través de esa planta. Entonces, por eso un ejemplo, ¿no es cierto? Digo yo, pues más que todo pensando, puede ser un sentido más pragmático, pero digamos que para por lo menos tener alguna victoria, digamos, de alguna forma, creo que a veces se podría considerar mirar qué elementos dentro del sistema hay para usarlos, digamos, también en contra de, o por lo menos a nuestro favor, ¿no es cierto? Pero igualmente me quedo con nuevamente lo que decía Miguel y Tania, de que es momento, pues efectivamente también, digamos, a nivel personal, colectivo y local, de entender que nosotros no estamos aislados de un ecosistema, y que hacemos parte y si bien somos parte importante, todos y cada uno de los elementos adicionales a este, llámense no solo árboles, sino incluso piedras, por ejemplo, que también son consideradas en ciertos ecosistemas como importantes, también tienen derechos e igualmente tendrían la misma capacidad, digamos, para subsistir, y tendríamos que efectivamente buscar como este nivel de ecocentrismo, ojalá, en políticas públicas, pero también en nuestra percepción. Esa sería, pues, básicamente mi opinión. Igualmente, pues, a favor, obviamente, de que ojalá se encuentre de a poco eso. Yo quería también hacerles de pronto una pregunta de reflexión al final, como, digamos, a nivel personal, si ustedes han logrado tal vez como personificar esa economía alternativa, ya sea, por ejemplo, efectivamente una reducción del consumo, digamos, viendo de una forma un poco más ajuste a lo que, como decía Tania, la madre naturaleza nos da, consumir a nivel local, que esos son avances que me parecen muy bonitos, pero a veces yo digo, tal vez, pucha, ojalá pudiéramos avanzar más, ¿saben? Cuando voy a la finca, pues ahí uno trata de consumir lo que hay en la finca, las frutas, pero digo yo, igualmente a veces estamos dentro del sistema, ¿no? Entonces, no sé si ustedes también hayan tenido ideas o experiencias al respecto, que pues puedan también orientarnos a nosotros para ver cómo podemos seguir avanzando en esto de personificar una economía alternativa también en nuestro modo de vida cotidiano. Eso, muchas gracias. A ti, gracias, David. Ahora ampliamos de la ronda para los que quieren opinar, hacer preguntas, comentarios, tanto sobre lo que hemos visto, qué les parece, como también la pregunta que lanzó ahora David, ¿cierto? Diciendo, ¿qué más podemos hacer? ¿Es suficiente? Si no es, entonces yo les propongo, el quien quisiera que abre su micrófono, yo estaré pendiente y les invito a que opinan. Estaré pendiente a ver quién se anima. Buenas noches. Adelante, adelante. He llegado un poco tarde, lamentablemente, al conversatorio, pero es interesante eso de proponer la tierra como sujeto de derechos, porque en Bolivia creo que uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, la ley INRA, que un día se concibió como una forma de proteger a la gente que trabajaba tierras agrícolas y que era explotada
pequeños, o sea, por grupos pequeños que eran dueños de gran parte de la tierra, se ha convertido en un arma de destrucción letal ahora para la tierra, porque bajo el pretexto de la tierra es de quien la trabaja, se cree que la tierra debe ser trabajada. O sea, una excusa para deforestar y para apropiarse de la tierra bajo este lema, ¿no? Y también, bueno, dejé un comentario en el chat. Las economías sostenibles son para, justamente, tienen la idea de sostener a gran parte de la población en el tiempo, lo que implica que no generen una riqueza enorme en poco tiempo, ¿verdad? Y el gran problema que creo que tenemos es que son muy pocos, hay unos pocos que otra vez intentan hacerse de la tierra e intentan sacar grandes ganancias y no les importa a costa de qué. Hay mucha gente que cree que el cambio climático es un mito, creen que van a poder escapar de, por ejemplo, de Bolivia con todo el dinero que hagan y que viviendo afuera pueden vivir bien. No entienden que el cambio climático nos va a perseguir a todos en cualquier lugar del planeta. Y no veo cómo, o sea, veo que y creo que es muy difícil lograr hacerle entender esto a la gente, ¿no? Que está en ese afán de acumular, justamente como mencionaban hace rato. Entonces, o sea, es como que estoy en esto del medio ambiente, lo creo muy importante, pero al mismo tiempo me siento muchas veces desesperanzada porque está esta combinación entre codicia, ambición y falta de entendimiento, que además es reforzado por la misma codicia y ambición de la gente, ¿no? Y por otro lado está la negligencia de mucha otra gente, gente que no quiere darse por enterada, que no quiere tomar acción, que está muy cómoda no haciendo nada y esperando que alguien más resuelva los problemas, o también creyendo que, no les, que lo del cambio climático es algo que va a demorar o bueno, no sé. Entonces, creo que este tipo de espacios es muy importante para abrir la mente de la gente, pero al mismo tiempo creo que también eso de generar conciencia es un poco lento, ¿no? Dado el gran, la gran velocidad de destrucción que se lleva a cabo cada año, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Entonces, no sé, quería ver si, quería escuchar que me den algo de esperanza respecto a esto, porque a ratos me siento como en un callejón sin salida, la verdad. Muchas gracias por compartir tus preocupaciones, que yo personalmente te entiendo, creo que bastante bien. Bueno, vamos primero a lo que mencionaste del INRA y del quién trabaja la tierra, etcétera, etcétera. Creo que uno de los problemas, yo viví 27 años en Bolivia, ahora llevo nuevamente en Colombia 7 años. Yo nací en algún momento hace muchos años en Alemania, pero llevo más años en este lado del océano, del Atlántico. Y creo que uno de los grandes problemas, no solamente en Bolivia, pero también en Bolivia, es de que hay muchas personas que creen que la tierra tiene que ser trabajada. ¿Qué quiere decir eso? Un amigo boliviano de tierras bajas me decía, el problema también de Evo Morales, de García Linera y de todos los demás es como, mientras que hay árboles, es un obstáculo. Parece que ellos se imaginan que la Amazonía tendría que convertirse como en una mesa de billar para realmente producir todo, con un concepto de agroindustria a full. Claro, estas personas no han entendido nunca nada lo que es regeneración de un ecosistema, ¿cierto? Y son aquellos los que a lo mejor tendrían que hacerse amigo del señor Elon Musk, que ahora va a ser inclusive ministro del señor Trump, ¿cierto? Porque él ofrece salidas para el Marte, ¿cierto? Entonces les recomendaría a toda esta gente que se compren un pasaje de ida a Marte. Pasaje de retorno no necesitamos porque no hay oxígeno, entonces hubiéramos logrado de deshacernos de una parte de la gente que cree que forma parte del problema. Entonces, dicho de otra manera, uno es, mientras que hablamos de tierra, y no entendemos lo que es el concepto de territorio, ¿sí? Y de territorio que necesita unos conceptos de aprovechamiento completamente distintos, ahí sí vamos a tener la dificultad. Por ejemplo,
y ahora voy a decir una barbaridad y los que viven en Bolivia me van a entender bastante bien, y los interculturales, que es población campesina indígena andina, que van hacia la Amazonía y piensan que pueden hacer lo que les parezca y que jamás van a acabar con el ecosistema. Han acabado y van a seguir. Podríamos preguntar a los tacanas que han tenido experiencias y han optado, igual como ante el Estado, no a la confrontación, sino de buscar convivencia, ¿cierto? Convivencia que no es fácil. Pero ahora vamos al punto principal, lo que dijo la compañera y lo que mencionaste también tú, David, diciendo, ¿y qué podemos hacer frente a esto? Si parece que la mayoría de las personas siguen jugando tras esta lógica acumulativa, aceptando la depredación total, eso no es fácil de no tirar la toalla, pero yo creo que la única forma que podemos hacer es construir alternativas en lo pequeño, ser lo suficientemente humilde de saber de que las cosas distintas, si empiezan en lo pequeño, no empiezan en lo grande, ¿cierto? Y entonces tenemos que tener la modestia realmente de poder construir, digamos, estas formas alternativas, por ejemplo, de un consumo consciente. El consumo consciente y responsable significa de comprar localmente, de no comprar lo más barato, el BBB, bueno, bonito, barato, y regatear aún más porque son apenas unos pinches agricultores que producen eso, sino de saber realmente valorar y empezar a que nos cuidamos mutuamente, ¿cierto? Tanto los que producen comida y nos cuidan porque lo producen con ética, lo que no se puede decir en la agroindustria o de la industria alimenticia, mal llamada alimenticia, porque con la venia de las respectivas autoridades en la gran mayoría de los países reparten sustancias cancerígenas y los llaman comida todavía, ¿cierto? Entonces ahí casi todos los gobiernos a nivel global se aplazan porque no cumplen en lo más mínimo una responsabilidad para la salubridad y esperan que cada uno de nosotros necesitamos una maestría para entender lo que podemos comer y lo que no deberíamos comer, a pesar de que lo encontramos en los estantes de los supermercados. Entonces yo creo que eso es algo recíproco, pero yo digo de que si deberíamos, yo creo que muchos de nosotros estamos en esto, y no pensar de que eso es demasiado poco, que va muy lento, porque ahí sí corremos también el gran riesgo al final de quedarnos dudando tanto de que no podemos lograr algo, que es llamar la atención con ejemplos y sembrar curiosidad en otras personas. Porque si lo intentamos como, discúlpenme, como la Iglesia Católica, con un sermón de doble discurso, creo que no vamos a convencer a nadie. Vamos a convencer en la medida en que haya personas que pueden ver de qué forma se puede hacer las cosas de manera distinta, y puede ser de que seamos demasiado pocos y que todo eso llega demasiado tarde, pero por lo menos lo hemos intentado. Eso lo diría yo, pero entonces adelante, más comentarios, preguntas. Aquí hay algo que ya, Marlene se ha tenido que ir, entonces Antares, Javier, Alejandra, si se animan, también otra vez Tania, David, Miguel, adelanta. O sea, los que se animan, abren por favor el micrófono. Javier. Gracias, Jorge. Buenas noches. Saludo cordial para todos. Miguel, qué gusto. Bueno, yo en lo que he escuchado estoy esencialmente de acuerdo con lo que ustedes han planteado. Veo en el programa pues que nos ha presentado Jorge en la provocación, indudablemente se aprecia pues un conflicto socioambiental que va mucho más allá de un conflicto de intereses y tiene que ver esencialmente con un conflicto en visiones, visiones de la vida, del mundo, del destino común. Siento que es en lo que pudimos observar, pues allí tenemos una comunidad con un estilo de vida, con una práctica económica y un tejido, digamos, cultural amenazado por esta empresa que a nombre del Estado está haciendo exploración de gas y petróleo.
Me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención cómo la comunidad parece ser que rápidamente aceptó una, digamos, actitud de negociación, una posibilidad de negociación, que uno generalmente dice, pues los conflictos a veces van escalando, se van agudizando, se van constituyendo en una polarización a veces irreconciliable, y cuando uno cree que la mejor alternativa y la mejor salida es la negociación, pues aquí vemos que la negociación es bastante compleja, bastante complicada, y no les ha surtido como el efecto, porque los puntos han estado claros y aún así ese interés de la empresa viola los acuerdos explícitos que se hacen con las comunidades. Me llamó también mucho la atención la figura de monitores socioambientales. Me llama mucho la atención, me gusta mucho esa denominación, esa experiencia, y yo creo que ya sea por vía de negociación o no, me parece una buena sugerencia y una buena idea la formación y la cualificación de los monitores socioambientales en las comunidades, basadas en conocimiento, en tomar el conocimiento que les permita hacer el monitoreo y entrar en la discusión y en la negociación. Tengo para decirles que estuve la semana pasada, me llevé una grata sorpresa en el Carmen de Atrato, en el municipio del Carmen de Atrato, donde pude asistir y casi que fortuitamente, casualmente llegué a un encuentro, y lo que vi fue ni más ni menos que el Festival Campesino de la Montaña y el Agua. Y allí escuché cosas muy valiosas y muy significativas en términos de el lenguaje, la actitud de los campesinos y la conciencia creciente, también en un estilo de conciencia valioso frente al territorio y frente a las expectativas del ordenamiento territorial popular para la seguridad alimentaria. El eslogan del encuentro es un abrazo para celebrar y proteger la vida, que me parece muy significativo. Oigan, digamos, el encuentro tiene como convocatoria Festival Campesino de la Montaña y el Agua. Y lo que me encuentro es unas comunidades campesinas de diversos municipios y veredas coincidiendo en el interés de participar de una consigna, digamos, de ordenamiento territorial popular para la seguridad alimentaria y, digamos, territorio campesino agroalimentario. Vi con mucha claridad allí que, sin duda, el factor de cohesión e identidad hoy de los campesinos es el agua, es la defensa del agua como un factor esencial de cuidado. Y en ese mismo orden de ideas escuché propuestas y conversaciones entre los campesinos y quienes les acompañaban acerca de los derechos bioculturales, que me parece que también es un argumento muy positivo, porque veo que la conciencia va creciendo, incluso abarcando, pues, no solamente la vida humana, sino todo lo que vive, digamos, y todo lo que significa la vida. Y sobre ese terreno que les estoy mencionando, allí también escuchamos, pues, parte de la discusión que hoy se hace en la región antioqueña del suroeste como distrito agroecológico. Yo creo que hay discusiones, y hay discusiones que son contemporáneas y hay nuevas agendas. Yo creo que, es decir, hace 20 años estos temas no existían. Yo creo que es verdad que hay un poder económico muy fuerte, que hay un poder extractivista enorme, y a mí me parece que la compañera que mencionó los términos ambición, codicia y falta de entendimiento está señalando muy precisamente el meollo del asunto y del problema, pero de verdad, hace 30, 35 años, ninguno de estos temas
estaba en la agenda, estaba en las discusiones, estaba en la mentalidad y cada vez yo creo que está más extendido y está más extendido en muchos planos, pues porque está en los campesinos, está en los estudiantes, está en los intelectuales, está en algunos gobernantes también dando la discusión. Hace 30 años hablar de derechos humanos era un motivo de persecución y era un motivo de estigma y señalamiento. Hoy hace parte de la agenda, hoy está en la conciencia de la ciudadanía, hoy sabemos reconocerlo y sabemos reaccionar frente a la violación de derechos humanos. Para decirles que yo sí creo que hay un avance en la mentalidad y esperemos y confiemos en que cada vez esto sea más general, pero la discusión yo creo que ya se está dando y la agenda en la sociedad está funcionando. Mire usted, ni más ni menos, esta semana comencé a leer el texto que acaba de salir, que se llama La colectividad territorial del suroeste, un David moderno, y es una sistematización de la experiencia de los campesinos del suroeste antioqueño frente a la minera AngloGold Ashanti y su aspiración de convertir el territorio en un distrito minero. Y frente a eso, por diversas circunstancias, cada vez es más fuerte la discusión que antepone a la propuesta de la minera de un distrito de esta naturaleza a un distrito agroecológico y cultural. La discusión está a flor de piel, no está todo el mundo, pero creo que cada vez hay más conciencia de eso. Bueno, eso quería mencionar agradeciendo la invitación y el tema propuesto. Muchas gracias, Javier. Lo que me olvidé decirle sobre la experiencia que hemos visto del pueblo Tacana, desde el Almanaque del Futuro hemos trabajado un artículo previo, una experiencia motivadora, y esto ha llevado a interesar a Miserior a que financie la producción de la película, ¿cierto? Entonces ha sido primero, digamos, el acercamiento por la cercanía con la organización Tierra, un compañero que aparece inclusive y habla en el mismo video. Entonces, para quienes les interesa, ahí yo les coloqué en el chat también el link del artículo, que son unos 6 o 7 páginas, y que describe un poco más a fondo todavía en qué consiste, pero es muy arriesgado de abrir la puerta hacia la negociación. Javier, tú lo mencionaste, y yo me recuerdo cuando hicimos el research, o sea, de ver también otros casos, las voces que escuchaba yo que decían no a la negociación eran la multitud, que decían, por lo general, si los afectados o los amenazados se sienten a negociar, ya han perdido. A mí personalmente al principio me extrañaba un poco, pero el desenlace, ustedes lo han visto, brilla por incumplimiento, por amenazas, pero por otro lado también creo es que el pueblo Tacana hizo un análisis y decía, porque al final no ha sido una empresa china la que se adjudicó el derecho de exploración, sino ha sido contratado por el mismo Estado boliviano. Entonces, en un análisis previo, las organizaciones tacanas dijeron, si nosotros nos oponemos, el Estado va a entrar con toda la fuerza y va a decir, aquí prevalece el interés nacional, necesitamos los recursos, háganse a un lado. Y el discurso oficial en su momento por parte del entonces vicepresidente García Linera, que era muy radical y que decía, qué pena, pero vamos a buscar petróleo o gas hasta en el último rincón, sea un parque nacional, sea territorio indígena, no importa, aquí prevalecen los intereses. O sea, el discurso ya hacía vislumbrar qué te espera si tú realmente intentas hacer valer los derechos consagrados en la Constitución, en derechos internacionales que Bolivia también formó, y no solamente Bolivia, porque esa situación creo que la podemos encontrar
en casi todos los países que forman parte, digamos, de la Amazonía. No creo de que sea particularmente algo boliviano. Posiblemente en el caso boliviano es un extractivismo estatal, ¿cierto? Y con esto, digamos, en la corriente se habla también del neoextractivismo, ¿no? Godinas, el Claes hablaron hace ratos y hace años del neoextractivismo, que al final eso es una proclamado el extractivismo en nombre por el bien, digamos, del pueblo, entre comillas, y con eso políticamente gobiernos a primera vista progresista se consiguieron mayorías por decir nosotros vamos a explorar y explotar estos recursos por el bien del pueblo y no por pagar dividendos, digamos, a los capitalistas, ¿cierto? Pero no deja de ser una depredación de la naturaleza. Entonces, algo bastante complejo como tal. Muy bien, tenemos todavía un poquitico de tiempo. No sé si alguien se animaría de emitir más opinión, criterio, pregunta. Tania, adelante. Sí, gracias, Jorge. Yo coincido con los elementos que Javier ha ido mencionando, pero también con lo que la compañera decía antes, esto de la codicia, la avaricia que está generando estas lógicas, en realidad son las que están respaldando todo lo que es este extractivismo perverso que vemos en los territorios, ¿no? Pero en contraposición a todo eso, creo que sí hay alternativas que se están gestando y construyendo en los territorios. También David preguntaba qué se ha logrado, ¿no? Y yo creo que parte de estas resistencias que también se están haciendo y que nos permite transitar a lo que debería ser la reexistencia, está vinculado con celebrar estos pequeños logros, estas economías alternativas, estas economías transformadoras que desde lo pequeño se está mostrando que es posible otra forma de economía, que es posible otra forma de vida, que es posible construir nuevas culturas de vida para poder mostrar estas rutas alternativas, ¿no? Hay experiencias, entre esas todas las experiencias que nos muestra el almanaque del futuro, pero todas las experiencias también que vemos en los territorios, en las comunidades, en el caso de las comunidades Tacana, yo creo que hay muchísima fuerza, especialmente yo he tenido la posibilidad con esto del Foro Social Panamazónico de visitar una comunidad Tacana y ahí la fuerza que tiene la narrativa, especialmente de las mujeres con relación al territorio, con relación a la construcción, las luchas más bien que hacen respecto a lo que es la defensa del bosque, la defensa de sus medios de vida, realmente te da esperanza, ¿no? Yo creo que ahí está la esperanza, en estas comunidades, en estas experiencias locales que se están construyendo en el día a día y que están mostrando que es posible desarrollar estas alternativas, que es posible desarrollar unas formas de vida distintas, ¿no? Con circuitos cortos de comercialización. Creo que la agroecología es una alternativa muy potente también que nos muestra cómo es posible generar estas rutas alternativas y cómo se conecta también a través de la agroecología distintas visiones lógicas de vida que están ahí presentes y que están mostrando estas alternativas, ¿no? Pero otro aspecto que creo que es muy importante también destacar es que en el caso de Bolivia tenemos dos leyes vinculadas con lo que son los derechos de la madre tierra, la ley 071 que es de derechos de la madre tierra y la ley 300 que es la ley marco de la madre tierra, pero que sin embargo yo creo que ahí está también muchas veces nos conformamos con una normativa y no la operacionalizamos y no exigimos el cumplimiento de esa normativa, ¿no? Y creo que en el caso de Bolivia han salido estas dos leyes, se han aprobado estas dos leyes, pero ni el Estado ni la sociedad han buscado la operacionalización de esas leyes. Y creo que ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo podemos realmente lograr que estas leyes se expresen y permitan realmente construir alternativas, ¿no? Yo creo que coincido totalmente con David, que creo que hacer de la naturaleza sujeto de derechos es central,
pero también es importante que esto sea internalizado en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida de una sociedad y de un país, ¿no? No solamente a título de existencia de una normativa, la normativa per se no logra generar eso, es necesario internalizar, es necesario generar estas respuestas, aprovechando estas normas, generando estas oportunidades, y creo que la crisis en la que estamos nos da la oportunidad de visibilizar con muchísima más fuerza estos ejemplos de alternativas y que debería plasmarse en todos los espacios. Y ahí creo que la academia es central también para mostrar estas formas distintas de hacer economía y teorizar y mostrar cómo desde también estas economías podemos construir teorías que alimenten a su vez los procesos que se deben de dar y los desafíos a todo nivel. Muchas gracias, Tania. A alguien le provoca decir algo más todavía, le pica la lengua, entonces que lo haga ahora, por favor. Miguel. Muy brevemente, porque no quiero dejar pasar la oportunidad por todos los comentarios bien interesantes. Gracias, Javier, y gracias, David. Y la sala de UES, que no sé el nombre de la chica que nos habló, la dama que nos habló. Me parece que me refiero a lo que señalaba David. Son necesarias nuevas ontologías, las ontologías diferentes. Y aquí esta primera conciencia personal que debe ir creciendo. Y como señalaba Javier, hace 30 años estas conciencias no eran claras. Una nueva esta ontología es diferente. Hay una nueva manera de ver, de sentir y de estar en relación con la naturaleza. Estas nuevas maneras están surgiendo ya y están viéndose en comportamientos de muchas personas, de algunas instituciones y también de algunas comunidades, sobre todo de comunidades ancestrales, como ya se ha señalado en el caso de la comunidad Tacana. La naturaleza entendida como sujeto, no solamente como sujeto de derechos, sino como sujeto. Es decir, tiene una personalidad jurídica que no puede, el otro día conversando aquí con la gente que trabajamos alrededor del cuidado del río, decía es que el río siente y es que el río se expresa. El problema es interpretar las palabras del río, las palabras del bosque, las palabras de la tierra. Y seguramente si aprendemos a interpretar los ruidos, las palabras de la naturaleza, vamos a tener otra conciencia de la tierra y otra conciencia del territorio. Una nueva concepción del territorio. El territorio no es lo geográfico. El territorio, y hoy teníamos justamente también esa discusión, es lo cultural, es el relacionamiento que hay dentro del territorio. Y la concepción del ser humano, la tradición judeocristiana nos puso a las personas como reyes de la naturaleza y les dio el término de sobrenatural. Y resulta que el ser humano no es sobrenatural, es pura naturaleza. No es sobrenatural en términos, no me estoy refiriendo al término de espiritualidad, sino al término de la relación con la naturaleza. Somos naturaleza, igual que el agua, que el bosque, que el árbol, que el pajarito que canta, etc. Y otro elemento es que también se está cambiando este concepto del bienestar. Bienestar que fue asociado en los últimos años al consumo. Y hoy hay mucha gente que puede tener todo para consumir y su felicidad está en decreciendo. Entonces, tenemos otra manera de ver que la armonía interior del buen vivir y del buen convivir, como dice aquí un amigo, de los buenos vivires y los buenos convivires, nos están llegando a todos. Y la separación
digamos, una redefinición de los derechos humanos. Creo que estamos asistiendo a esa redefinición. El derecho individualista del modelo nos está llevando a los modelos de derechos colectivos. Y es bien importante. El derecho de las mujeres, el derecho de las comunidades ancestrales, el derecho de los distintos géneros, en fin. Estamos llegando a otro tipo de derechos que son los derechos de sociedad. Y desde luego que todos nos hacemos la pregunta, ¿y cómo hacemos? Y el ejemplo de Carmen de Atrato es bonito. Y le puedo decir que ese mismo ejemplo lo estamos haciendo en la serranía de Yariquí, que están trabajando digamos, primero trabajan una relación con la naturaleza y la seguridad alimentaria del mercado cercano. O sea, cómo logran abastecerse principalmente de alimentación, pero también cómo trabajan a partir del cuidado del bosque y el cuidado del agua y de la biodiversidad. Y es fascinante incluirse uno en esas comunidades porque encuentra. Claro, estos ejemplos son de comunidades rurales, pero también en las ciudades hay ambientalistas, hay personas que están trabajando. Lamentablemente esta es una tendencia global de la concentración de la población en los espacios urbanos y entonces allí en el espacio urbano se vuelve una dificultad conectarse con la naturaleza y tener una sensibilidad. Hoy comentaban en el caso de Bogotá la inundación de la vía norte. Y el ambientalista le decía, pero es que pues, simplemente no, la normalidad. Pero resulta que esa troncal, esa autopista, está cortando un humedal antiguo, una laguna antigua. Pues, ni modo, el agua llegó a donde antes estaba. Y claro, es ese desconocimiento de la naturaleza el que nos ha, este extractivismo, manipulación, este no cuidado, es que nos ha llevado a estas situaciones también de emergencia. Por eso, en ejemplos como esta comunidad y otros ejemplos, uno encuentra que sí hay esperanza, pero que tenemos que seguir trabajando en varios niveles, en el nivel académico, en el nivel del trabajo cotidiano y en el nivel doméstico, es decir, en nuestras propias casas. Muchas gracias, Miguel. Vamos a terminar por momento, porque ya en Bolivia inclusive es más tarde que acá. Creo que hemos sacado el jugo al tema. Les agradezco por el interés. A la pregunta sí hemos grabado y ya creo que ya mañana por más tarde debería estar también accesible la grabación en la página web. Eso es una secuencia. Eso es el tercer conversatorio, en total 6, que iluminan algunos temas que tienen que ver con altereconomías. La próxima vez como conversatorio vamos a estar a finales de enero y vamos a conocer la experiencia de Agrosolidaria, que eso es un movimiento campesino bastante interesante en Colombia, que aglutina a miles de familias campesinas y que trabajan mucho también el concepto de prosumidor. La idea es de lograr que Mario Bonilla, que es uno de los fundadores, nos puede relatar un poco las experiencias. Para que eso así suceda, depositamos toda la confianza en Miguel Fajardo a que concretice con el compañero Mario de que el 30 de enero esté con nosotros. Yo les agradezco por el interés. De que lo último lo que podemos perder es la esperanza, ¿cierto? Hay que ser modesto, pero hay que continuar y dándole duro como tal. Y les deseo una feliz noche. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.